lo largo de los años, según la historia, se han dado diversos cambios en el mundo que ahora conocemos. Y es que gracias a la misma se logra reconocer o darle una mayor importancia a la cultura griega, como una de tantas culturas que dejó grandes aportes, de los cuales aún influyen en la actualidad, en diferentes ámbitos, ya sean en la sociedad, en la ciencia o en la humanidad. De dichos aportes que dejó esta cultura está la filosofía, los avances científicos y matemáticos, las primeras escrituras, las artes como lo es la pintura, la escultura o la arquitectura. Por medio de la presentación de este video se van a relacionar temas de varias asignaturas como física, química, lengua y desarrollo humano integral. Aquí se verán reflejados estos grandiosos cambios de los que actualmente damos uso, principalmente nosotros. Si bien el alcance de la influencia de física con los grandes cambios del mundo actual es en ciertos casos objeto de controversia. Cuenta la leyenda que Pitágoras viajó a Egipto para aprender las matemáticas, geometría y astronomía de sacerdotes egipcios. Haciendo uso de la geometría, Tales resolvió problemas como el cálculo de la altura de las pirámides, además de medir distancia de los barcos a la costa. Tenemos claros ejemplos que nos deja la Edad Media. Una catapulta, que es un instrumento potasio utilizado en la antigüedad para el lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de proyectil en donde se puede aplicar caída libre. Es así como este instrumento fueron en forma de una enorme resortera u onda planeada por Alejandro Magno. Los griegos tenían enormes ondas que lanzaban flechas por medio de cuerdas elásticas, apreciando así el uso de la energía de estas. Además de los conocidos teoremas de la geometría, como es el de Pitágoras, incluyen una demostración de que la raíz cuadrada de 2 es irracional y que hay infinitos números primos, teniendo en cuenta que esto es hoy en día uno de los elementos principales. Caída libre se le llama el movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad, en donde todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentre, y donde aquí no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Como principal protagonista de Caída libre está Galileo, en donde estaba convencido de que en un espacio completamente libre de aire, dos cuerpos en caída libre cubrían distancias iguales en tiempos iguales, sin importar su peso. Cabe recalcar que en su entonces Aristóteles tenía pensamientos al contrario de los de Galileo. Por supuesto, en estas épocas era difícil medir con precisión el tiempo que tarda un objeto en caer en una distancia vertical. Sin embargo, Galileo se dio cuenta de que el movimiento de un objeto en caída libre era equivalente al movimiento de una esfera redonda por un plano inclinado. Utilizando un reloj de agua diseñando un plano inclinado, pudo medir el tiempo que transcurrían las esferas rodando hacia abajo. A continuación les hablaré sobre la química. La química es esencial para la vida moderna y la clave para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo. Sin embargo, los beneficios que los productos químicos contribuyen a los productos y la tecnología moderna son muy valiosos, solo si esos químicos se pueden manejar de manera responsable. Las innovaciones científicas en el área de la química. A continuación le presentaré 5 mejores inventos de esta rama de la ciencia que tienen que ver mucho con los grandes cambios del mundo. La penicilina. Es muy probable que la penicilina te haya salvado la vida alguna vez. Sin ella, un pinchazo con la espina de una rosa o tener la garganta irritada podría ser letal. En 1928, Alexander Fleming observó que en el modo de sus placas de Petri suprimía el crecimiento de bacterias. Este modo derivaría posteriormente de la penicilina. La primera planta de producción de penicilina debió hacerse con bañeras y bidones de leche, debido a que durante la Segunda Guerra Mundial los equipos de laboratorio eran escasos.
Segundo, el proceso Haber o Bosch, o como se inventó el amoníaco. En 1910, los químicos alemanes Fritz Haber y Karl Bosch combinaron el nitrógeno y el hidrógeno de nuestra atmósfera para obtener el amoníaco. Hoy el amoníaco es uno de los principales fertilizantes de cultivo. Tercero, el poliestileno, el accidente que se convirtió en invento. En 1898, el químico alemán Hans von Pechmann se encontraba realizando una investigación cuando notó una sustancia similar a la cera en el fondo de sus tubos de ensayo. Junto a sus colegas investigó y descubrió que dicha sustancia estaba conformada por largas cadenas de moléculas a las que decidieron llamar poliestileno. La mayoría de objetos plásticos como las tuberías, los cascos de seguridad y los envases de comida son formadas por el poliestileno. La píldora anticonceptiva y el ñem mexicano. Los costos de producir píldoras anticonceptivas en base a la sintetización de hormonas eran altísimos, hasta que en 1944 el profesor de química Russell Marker descubrió que las raíces del ñem mexicano contenían moléculas parecidas a la progesterona, creando así la primera pastilla anticonceptiva de la historia. La ortografía en la antigüedad. La aparición de la ortografía se remonta a inicios de la escritura, en el siglo XVIII. Se sabe que durante la Edad Media era poca la preocupación por escribir correctamente. Entre los primeros que empezaron a escribir la lengua en latín eran los juglares. Ellos empleaban recursos de carácter oral, ya que su medio de comunicación principal era la lengua hablada y no la escrita. La importancia de una buena ortografía, sobre todo a partir de Alfonso X, residía en la codificación correcta de textos para que los lectores pudiesen entender el mensaje que se les quería transmitir. La ortografía castellana ha evolucionado a lo largo de su historia mediante tres grandes etapas. La primera etapa fue la estandarización del castellano, escrito del siglo XIII, donde solo se da la regularización de las grafías. La segunda etapa se ubica en pleno siglo de oro, en donde diversos ortografistas se interesan y empiezan a hablar de cuestiones ortográficas esenciales, como lo son la puntuación y la acentuación. La tercera etapa nace en el siglo XVIII con la implantación de la Real Academia Española, la cual estandarizó en 1927 las primeras normas ortográficas con la publicación del Diccionario de Autoridades. Actualmente, la ortografía se conoce como una forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. Es evidente que para que nuestros mensajes sean comprendidos como deseamos, se requiere que sea escrito de forma correcta y adecuada. La Real Academia Española es la entidad rectora del correcto uso del lenguaje y establece en el terreno de la ortografía una serie de normas para la forma en que escribimos las palabras. Hay principales reglas ortográficas con relación a las letras B, V, G, J, C y S. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano. Es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. El respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro y a valorar sus intereses y necesidades. El respeto también debe aprenderse a respetar, no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño ni afecten o irrespeten a los demás. Elegí el respeto para relacionarlos con los grandes cambios, porque hoy en día los seres humanos buscan que haya una equidad en todos los aspectos posibles, como por ejemplo el respeto a la mujer, que ahora es una lucha constante en hacer prevalecer sus derechos como la vida. Y eso es uno de los respetos que se ve en el mundo y se trata de que llegue a cambiar para bien.